sea el nombre del Señor. Damos muchas gracias por su palabra leída. Continuamos esta serie así de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuántas veces usted ha escuchado este fenómeno que es bien triste? Oye, mira que esa iglesia está llena de gente farsante. Oye, mira que esa iglesia está llena de religiosos que engañan a todo el mundo menos a los que están en su centro de trabajo, los que están en su barrio, los que están en el lugar donde ellos se desarrollan. Lo cierto es que en la iglesia se han confundido los términos. Se ha confundido el término la congregación de los santos o la iglesia del Señor con el templo donde viene gente a reunirse y hay creyentes y no creyentes. Se ha confundido el término de que uno está en Cristo, pero todos estamos en el camino de la madurez. Es decir, no todo el mundo tiene la misma madurez cristiana. Es decir, hay creyentes que son de acuerdo al diseño de Dios. Hay otros creyentes que están comenzando y por ende no actúan en todas las situaciones correcto de acuerdo a la palabra. Pero hay otros que son impíos y dicen que ser creyentes. Hay otros que son impíos y se hacen pasar por creyentes. Y todo ese grupo de personas está en el mismo lugar donde la gente dice, esa es de la iglesia del Señor. Lo cierto es que cuando vemos la carta del apóstol Pablo a los Corintios, no era una carta donde solo se presenta el problema de la división. La gente tenía grupitos, como ya predicamos hace algunos domingos, sino que la gente tenía envidia. La gente veía a alguien ejercer un don y tenía envidia. La gente veía a alguien que tenía un problema y lejos de arreglarlo entre la comunidad de los santos, iba a la ciudad fuera y entre los jefes de la ciudad, entre los magistrados de la ciudad, llevaban sus juicios y se enteraba toda la ciudad de los problemas que había dentro de la iglesia. Entonces, es evidente por la palabra del Señor que estas frases van a ser muy naturales de nuestro tiempo también, pues lo eran también en los tiempos bíblicos. El problema con esto es, y así he titulado la predicación de esta mañana, cuando estamos en Cristo. Cuando estamos en Cristo, y vamos a ver cuatro formas que el apóstol nos va a detallar cuando alguien está en Cristo. Lo primero que vamos a estar viendo en los versos del 1 al 5 es que cuando estamos en Cristo, ¿qué es lo que predicamos? Predicamos al Cristo crucificado. Cuando estamos en Cristo, ¿qué es lo que hablamos? Lo que hablamos es la sabiduría de Dios. Cuando estamos en Cristo, ¿qué es lo que recibimos? Lo que recibimos es el Espíritu de Dios. Lo vamos a ver en los versos del 10 al 13. Y por último, en esta porción del apóstol Pablo, ¿qué pasa cuando estamos en Cristo? Que cuando estamos en Cristo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la mente de Cristo, hermano. En otras palabras, este mundo está viendo cosas dentro de la iglesia que muchas de ellas evidentemente son de personas que tienen que cambiar, pero otras son de perversos que están dentro de las iglesias y que no son salvos y que simplemente no son hijos de Dios. Así que con este tema en mente y viendo lo que Pablo ha venido desarrollando hasta aquí, en los capítulos anteriores, después de presentar el tema de la división, ha presentado el tema de la insensatez de la cruz. Cómo la palabra de la cruz es locura para un grupo, es tropiezo para otro, pero para aquellos que estamos siendo salvos, hermanos, es el poder de Dios manifestado en medio nuestro. Pablo sigue hablando la temática sobre la división y ahora en estos 16 versículos nos va a mostrar a nosotros esa diferencia que el mundo tiene que ver en nosotros, hermanos. ¿De qué le sirve al hombre engañar al hombre cuando a Dios no se puede engañar? Así que veamos en primer lugar qué es lo que predicamos. Cuando estamos en Cristo, ¿qué es lo que predicamos? Veamos el verso 1, dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Veamos en este primer verso cómo el apóstol, miren hermanos, si estamos hablando de alguien preparado, de alguien que ha estado en la mejor universidad de Israel del primer siglo, es el apóstol Pablo. Él mismo lo dice en sus credenciales en una ocasión, claro, que lo dice en un contexto donde él toma todas sus credenciales y dice, esto es caca, estiércol, porquería ante la presencia del Señor. Y en esa porquería que él dice de sus credenciales, él dice, instruido a los pies de Gamaliel. Pero no solo eso, hermano, no solo que Pablo era posiblemente de la élite del pensamiento
judío de su momento, sino que también era de la élite, de los filósofos de su tiempo. Al tener doble ciudadanía y al tener una gran preparación, vamos a ver incluso, mire, cuando nosotros estamos leyendo algunos textos de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Pablo en diferentes ocasiones menciona autores que no son creyentes. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas, él menciona a Epiménides. En otras cartas, él menciona a filósofos muy conocidos, como en Hechos 17:28, era a Árato. Menciona a este señor. En 1 Corintios 15:33 menciona a Menandro. En otras palabras, Pablo era un apasionado del estudio de la Escritura, de la revelación que el Señor le había dado, pero también del estudio de otros filósofos, de otros pensadores. Y el problema es que cuando él está hablando a la iglesia, le dice: miren, hermano, cuando yo fui a ustedes para anunciaros qué cosa, y es lo que no podemos perder de perspectiva, el testimonio de Dios, es decir, la evidencia de la historia de Dios. Cuando yo fui a ustedes a hablarles del Evangelio, dice, yo no fui con la excelencia, es decir, con la máxima expresión de las palabras o de la sabiduría de este mundo. Dice, pues yo me propuse no saber, y escuchen, porque esto es algo intensivo. Hay una diferencia cuando el estudiante no se sabe algo, cuando el estudiante sabe algo y no lo quiere hacer. Lo más lógico y lo más recurrente, ¿cuál es? La primera, que el estudiante no se sabe una cosa. Les voy a confesar algo. En mi tiempo, bueno, nunca he dejado de ser estudiante, pero en mi tiempo inicial de estudiante en el seminario, tenía un profesor que siempre nos hacía una pregunta que no nos sabíamos. Usted podía estudiar todo, pero él siempre venía con una que no nos sabíamos. Y yo dije, esto hoy no me va a pasar. Pasé toda una madrugada estudiando lo que me podía y no preguntar y todas las cosas. Y al otro día me hace una pregunta, exactamente la que yo no me sabía. Era de un pueblo, de uno de los pueblos de la Biblia. Y yo dije, esto no va a pasar. Me hace la pregunta delante de los demás estudiantes. Y yo empecé a darle rienda suelta a mi creatividad. No, con mucha seguridad. Ese pueblo en realidad es un pueblo, y empiezo a inventar nombres que según el rey de Persia, cuando estaba siendo, y empiezo a inventar, y el profesor me mira así, y yo dije, oh, lo estoy convenciendo. Y es interesante porque esta frase se usa mucho, porque algunos historiadores creen, y empiezo a decir no sé qué, y el profesor simplemente me mira, y cuando termino, para mí, mi excelente disertación, me dice, ¿de dónde inventaste todo eso? Yo pensé que lo tenía convencido. Pero lo cierto es, hermano, que cuando tú inventas algo o quieres hablar de algo que ya está inventado, si la otra persona lo conoce, no le vas a impresionar y no le vas a engañar. Miren qué interesante como Pablo dice, cuando fui a ustedes, me propuse no saber. ¿Por qué? Porque él no sabía. Porque si se hablaba de filosofar, Pablo era excelente en esto. Si se hablaba de las cuestiones del judaísmo, Pablo era excelente en esto. Si se hablaba de todos estos términos genealógicos, tanto dentro de los griegos como dentro de los judíos, Pablo era excelente en esto. Pero ¿qué dice él? Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién. A Jesucristo. Y qué interesante. Recuerda hace años, Alejandro lo recordará, que hablábamos de este tema de la resurrección y todo. Y él compartía conmigo, y es cierto, él decía, bueno, decimos Cristo crucificado, pero también vamos a aclararle a la gente, y resucitado, ¿sí o no? Es cierto, pero Pablo no. Pablo en este texto, en este contexto, con esta gente, todos sabemos que la gloria del Cristo crucificado es que Él se ha hecho hombre, ha sido crucificado, pero ha sido resucitado hasta la diestra del Padre y viene por nosotros. Esta es la historia completa, que nosotros ahora en esta fecha con las Navidades recordamos un capítulo de esa historia, y es la encarnación. Pero Pablo, en unas palabras de un buen cubano, diría, qué hiriente eres, Pablo. Porque quiere presentar entre tantos calificativos el que más le va a doler a los filósofos y a los judíos que están atacando en esta iglesia, y es el crucificado. ¿Por qué razón? Porque evidentemente eso va contra toda la excelencia de la sabiduría de los hombres. Porque en otras palabras es como que yo le diga, le voy a hablar de un héroe que termina electrocutado en una silla eléctrica. No, esa historia nunca gusta. Es mejor la historia de alguien que muere en el campo de batalla, dando su vida, ¿verdad?, por sus principios. Es más interesante. Pero alguien que muere crucificado con un imperio, que ese tipo de muerte lo ha establecido para deshonrar a la persona que está en la cruz,
que la misma ley judía dice que esas personas que están en un madero son malditos. A nadie le gusta, en el contexto de los filósofos del tiempo de Pablo y de los judíos del tiempo de Pablo, hablar del crucificado. Mas Pablo dice: yo he puesto a un lado toda sabiduría de hombre, toda palabra rebuscada, todo lo que pudiera ayudar o agradar al oído humano, porque solo deben entender que nuestro mensaje es suficiente. Jesucristo, hermano, Jesucristo es suficiente. Fíjense cómo dice: y a este crucificado, dando a entender que no viene con excelencias de palabra. Alguien dice que el desarrollo intelectual griego fue un elemento importante en la preparación del camino para el evangelio. Mucha gente en su máxima expresión de sabiduría podía hablar del evangelio, hermanos, pero solo podemos hablar del Cristo crucificado por medio del Dios que le ha resucitado, por medio del Dios que le ha enviado. La única manera de poder presentar un mensaje convincente en cuanto al evangelio no es con las psicologías de este mundo, no es con las técnicas, ¿verdad?, que hoy aplican aquellos que estudian la oratoria para hacer. Ahora voy a poner un ejemplo que toque las fibras del corazón para que la gente llore. Ahora voy a presentar lo otro. Eso se estudia, hermano. Y nosotros nos sorprenderíamos si escuchamos a muchos de estos palabreros que andan por ahí diciendo que están predicando y lo único que están es rascando el oído y hablando las cosas buenas que la gente quiere escuchar. Pablo, en pocas palabras, dice: un mensaje suficiente no necesita ni la más excelente expresión humana, ni la sabiduría más excelsa, porque un mensaje suficiente solo puede venir del Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando hablamos de la sabiduría de este mundo, cuando hablamos de los puntos de este mundo, es decir, todo lo que nosotros vemos en este mundo, toda la ciencia, todo el conocimiento, todo lo que el hombre puede avanzar ante Dios, es nada. Por eso Pablo dice: ¿para qué usar la retórica filosófica? ¿Para qué usar la sabiduría de este mundo? Hermano, tristemente, usted puede sacar la cuenta, pero la mayoría de los premios Nobel son dados a gente muy prominente para este mundo, pero muchos de ellos, ante los ojos de Dios, están en el infierno, están en un lugar de condenación. ¿De qué le sirve al hombre ser reconocido por el universo, reconocido por el mundo, por las academias más grandes, por las instituciones más prestigiosas, y no tener el mensaje del Cristo crucificado en sus corazones? Así que cuando nosotros vemos al apóstol Pablo, nos está diciendo: ¿qué es lo que nosotros predicamos? ¿Cuál es el mensaje que nosotros tenemos? Hermano, escuche esto: nuestro mensaje no existe para competir con el mensaje de los musulmanes. Nuestro mensaje no existe para competir con el mensaje de los católicos romanos. Nuestro mensaje no está para competir con ninguna religión, porque nuestro mensaje es único, irrepetible y el único que puede dar vida eterna. ¿Te das cuenta de cuán privilegiado llegamos a ser en Cristo Jesús? Así que Pablo, siendo el erudito o uno de los máximos eruditos de su tiempo, dice: todo esto lo he puesto a un lado porque mi propuesta para ustedes, que ya tienen muchos filósofos, que ya tienen mucho camino recorrido en la sabiduría humana, pero nada de ese camino o ese conocimiento puede ser comparado con el Cristo crucificado. Hermanos, el mensaje de la cruz es suficiente para nuestras vidas. Fíjense cómo dice Pablo en el verso 3: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. La pregunta es: ¿cómo Pablo muestra ahora esta esencia de su humana debilidad? Estuve entre ustedes con debilidad, temor y temblor. Claro, hermano, porque el mensaje que trae Pablo es el que está sentado sobre un trono alto y sublime, de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, si nosotros no entendemos quién es Dios, no entendemos nada de esta historia. Cuando el hombre no entiende quién es Dios y vive de espalda a Dios, el hombre se cree Dios, el hombre se cree suficiente, el hombre se cree que por medio de la religión que tiene o la que no tiene está completo. El hombre no entiende la eternidad por la sencilla razón, hermano, que los atributos de Dios son mostrados por medio de su gracia y patentizado. Es decir, yo puedo escuchar que Dios es poderoso, pero cuando Jesucristo llega a mi vida y trae salvación a mi vida, ahora yo no estoy escuchando que Él es poderoso, ahora yo estoy viendo, experimentando y disfrutando que Él es poderoso en nuestra vida. ¿Alguien puede decir amén? Fíjense cómo el mismo apóstol está diciendo: entre ustedes
el temor, la debilidad y el temblor me rodeaba. ¿Por qué? Porque esto es un mensaje que trastorna el universo. Hermano, entiende que nuestro mensaje llevará a unos al infierno, conducirá a otros a la vida eterna por medio de Jesucristo. Nuestro mensaje es el punto que cambia la historia. De hecho, hasta los mismos hoy estudiosos que hablan de Cristo y no le reconocen, dicen, dividen la historia como está en el mundo universal: antes de Cristo, después de Cristo. Lo interesante es que ellos no creen en Cristo, muchos de estos estudiosos. Pero fíjense cómo la palabra expuesta por Pablo es: mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Una vez más Pablo está diciendo, mire, cuentan muchos historiadores o algunos historiadores que cuando usted escuchaba a los filósofos griegos era algo incluso seductor, porque era una fuente inagotable de conocimiento que comenzaba a fluir. Y era, de hecho, la filosofía es el arte de coordinar pensamientos, palabras, historia, de una forma entrelazada que suena tan agradable, que suena tan hermoso. Y algunos historiadores dicen que muchos de estos filósofos podían estar por horas. Pero Pablo dice, he puesto toda esa palabrería a un lado y he entendido que es por medio de la demostración del Espíritu y del poder que viene este mensaje. El Nuevo Testamento asocia fuertemente esta palabra, poder, con la persona del Espíritu Santo. El único problema con esto, hermanos, es que cuando Jesús anuncia a sus apóstoles, dice, vendrá sobre nosotros el Espíritu del Señor y recibiréis poder. ¿Pero poder para qué? No para hacer show o espectáculo. ¿Poder para qué? Para que me sean testigos en muchos lugares. Hermanos, yo creo que el Señor, por supuesto, sigue haciendo milagros, que el Señor sigue sanando enfermos, que el Señor sigue mostrando su gloria de esta forma, pero yo entiendo algo a la luz de la Biblia, que en el momento de mayor expresión de los milagros de Jesús, todo apuntó a una sola cosa: a Jesucristo, al Salvador. Es decir, que no es un show de milagros como muchos hoy ponen. Vamos a tener una campaña de liberación. ¿Cómo que una campaña de liberación? Sí, una campaña donde haremos que los demonios salgan. ¿Dónde está eso en la Biblia? Cuando la Biblia dice que estas señales te van a seguir a ti. Miren, en otras palabras, cuando predicamos el Evangelio de Cristo, es cuando el poder de Jesucristo, el poder de su Espíritu Santo, está patentizando su palabra. Yo no puedo separar lo milagroso del Señor o las sanidades del Señor como algo aparte. Siempre todas esas cosas apuntaban a que en Cristo y en Cristo era que estaba y seguirá estando la vida eterna. Así que cuando vemos muchas de estas cosas, Pablo está diciendo, he tratado de mostrar que el mensaje de la cruz se demuestra por medio del Espíritu Santo y el poder. Ahora entienda esto, hermano. Nosotros no hacemos campaña de liberación o exorcismo. Nosotros no hacemos campañas de sanidad. Nosotros hacemos, si se quiere usar el nombre de campaña, campañas de predicación del Evangelio. Y si el Dios del Evangelio, por medio del Espíritu Santo, quiere sanar, quiere restaurar, quiere hacer retroceder los enemigos del Señor, Él lo hace, pero yo no lo ordeno. Entonces, ¿qué hace la gente hoy? Es como que la gente quiere vender el Evangelio. ¿Por qué? Yo les voy a poner un ejemplo. Campaña de la Iglesia Bautista Libre, el Buen Samaritano, donde estaremos anunciando que el hombre está perdido, muerto, camino al infierno. Este sábado, 8:30. Qué distinto sonaría. Campaña donde los demonios tendrán que huir. Campaña donde los milagros tendrán que surgir. Ven por tu milagro, reserva tu puesto desde las 8:15. Gracias al Señor que el Evangelio no es algo que se vende, aunque algunos vivan de eso. Gracias al Señor que el Evangelio, el poder y la demostración de su poder es por lo que decide hacer Dios en su soberana y bendita voluntad. Amados hermanos, dice Pablo en el verso 5, ¿para qué hago esto?
¿Para qué he puesto a un lado toda la palabrería de los hombres? ¿Para qué les demuestro, para qué les recuerdo que es por medio del poder del Espíritu Santo que se muestra y se patentiza su palabra? Para que vuestra fe no esté fundada, dice el verso 5, en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo expresa cuál es el objetivo de rechazar las palabras persuasivas. Pablo dice, ¿sabe por qué no vengo con palabras rebuscadas o palabras persuasivas? Porque si yo le presento un evangelio con estas palabras que son del mundo, usted se quedará con las bases en este mundo y no en el evangelio. Hermanos, nosotros creemos un Cristo que restaura, un Cristo que sana, un Cristo que hace milagros, pero no te regalamos o te presentamos o te vendemos el evangelio de los milagros. Eso es añadidura. Presentamos a Cristo. Las añadiduras las pone Cristo, no nosotros. Él fue el que prometió que haría su obra en medio de esa iglesia. Entonces, cuando vemos gente que hoy quiere separarte en la predicación del evangelio, eso es un poco aburrido. Vamos a hacer algo más dinámico, algo que sea más cuerpo a cuerpo. Y lo que ha pasado hoy es la misma competencia que hay en las industrias cinematográficas, donde Hollywood, mire, yo no sé usted, pero puede ser una película que se trate las 2 horas de una taza de café a las 3 de la tarde, que cuando te hacen un tráiler, tú dices, ay, quisiera tomarme esa taza porque eso está increíble. Y empieza la película, se toma el café, 10 diálogos, se termina de tomar el café y se acabó la película. Pero en el tráiler te lo presenta así con una música, chun, 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 chun. Sale una taza así de pronto, chun, 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 y ¡bum! Se acabó próximamente, espéralo, muy pronto. Y tú dices, quiero verla. El evangelio no es así, hermano. El evangelio de entrada quita todo deseo humano de escucharlo. Porque comienza ofendiéndonos. Comienza diciendo, arrepiéntete, perverso, pecador, camino al infierno. Que lo que mereces es toda la miseria de este mundo y toda la condenación de este mundo sobre tu vida. Tú dices, pero ¿y qué hice yo? No, tú eres un heredero de la naturaleza pecaminosa. Simplemente, tú y yo continuamos la historia que nuestros padres, Adán y Eva, en su pecado, desobedecieron y fueron separados del Señor. Y tú y yo seguimos esa línea. Por eso, hermano, el evangelio no rasca el oído. El evangelio no es agradable al oído. Y tú dices, pastor, pero cuando yo leo la palabra, cuando yo escucho la predicación fiel de la palabra, me siento animado, motivado. Sí, pero eso ocurre porque el Espíritu Santo respalda su palabra, pero no porque tu carne quiere escuchar eso. ¿A quién le gusta que todos los días le estén diciendo, perverso, impío, pecador, el infierno te espera? A nadie le gusta eso. A mí me gusta como a veces algunos predicadores dicen, no, la palabra griega metanoeo, que significa arrepentimiento, un cambio radical, era ofensivo. Porque decirle a alguien todo lo que tú has pensado, todo lo que tú piensas, todo lo que tú has hecho, todo lo que tú haces, no sirve. Eso es ofensivo. Porque cuando se habla del Señor, cuando se habla de su salvación, cuando se habla de sus bondades, hermano, toda obra humana, todo intento humano, todo sentimiento humano es perverso. No sirve. Entonces Pablo dice, ¿qué es lo que predicamos? A Cristo crucificado. Hermanos, es Dios quien produce esa fe en nosotros. Es Dios quien pone en nosotros todo lo que necesitamos. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que predicar? No prediques más el evangelio de los chocolates. No prediques más el evangelio donde todo te irá bien. No le digas más a aquel que trabaja contigo, ven a la iglesia para que te sientas bien, porque en la iglesia se va a sentir mal. Ven, que a mí me gusta porque a veces la gente dice, eso es una vida bonita. ¿Te han dicho, ¿Alguien le ha dicho alguna vez? Oye, esa vida es una vida así tranquila. Esa gente, claro, como están muertos en sus delitos y pecados, lo que ve el evangelio, ve lo moral. Es decir, esa gente no dice mentira, que no. Ay, mi hermano. La cantidad de mentirosos que el Señor está transformando y que está perdonando y que está actuando en ellos. Amado hermano, el mensaje del evangelio no es para que nos sintamos bien. El mensaje del evangelio es para que entendamos quiénes somos nosotros y quién es Él. Cuando entendemos quiénes somos nosotros, esos sentimientos más terribles que podemos experimentar. Cuando entendemos quién es Él, es la alegría más grande que podemos sentir. Entonces, ¿qué es lo que predicamos? Pablo dice, a Cristo crucificado. La predicación del cristiano va por encima de toda sabiduría. Sobrepasa y aplasta toda la filosofía de este mundo. Cristo crucificado es no solo nuestro mensaje de salvación, sino que es el único mensaje de salvación, hermano. No hay otro mensaje que cambie y transforme los corazones como este. Y aunque es el mensaje que la mayoría de las personas ha tratado de destruir,
es el único mensaje que sigue dando vida, que sigue haciendo milagros cada día. ¿Quieres ver milagros? Predica el evangelio a alguien cuando el Señor respalda su palabra, predicada fielmente. Muertos resucitan. Ese es el mayor milagro, hermano. Yo soy un milagro. Siendo alguien caminando al infierno. Usted y yo entendemos lo que es caminar al infierno, porque a veces el clima se parece así. A veces lo que estamos viviendo, hay gente que dice, esto es un infierno. Tú no tienes ni la más remota idea de lo que es verdaderamente el infierno. Porque aunque aquí hay indicios de que se parece, no, este no es el infierno. Este no es el infierno. No porque he estado allí, sino porque cuando leo al que hizo eso allí, entiendo. Y le doy gracias al Señor porque por la predicación del evangelio yo no voy hoy a ese lugar. ¿Alguien puede decir amén a eso? Así que cuando estamos en Cristo, ¿qué es lo que predicamos? A Cristo crucificado. Cuando estamos en Cristo, ¿qué es lo que hablamos? Dicen los siguientes versos del 6 al 9, la sabiduría de Dios. Mire cómo dice el verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Esto es importante, muy importante esta frase. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dice Pablo, hablamos sabiduría. ¿Quiénes está mencionando Pablo aquí? Bueno, en el contexto, él acaba de decir que hay gente que se cree que es de Pablo, otro que es de Apolo, otro que es de Cefa, otro que es de Cristo, otro que es de no sé quién. Y Pablo dice, mira, nosotros la sabiduría que nosotros hablamos no es la sabiduría de este mundo, no es la sabiduría de aquellos que más saben en este mundo, pero lo que nosotros hablamos, lo hablamos entre medio de gente madura. ¿Se da cuenta usted? No es que hay muchas clasificaciones de cristiano, o eres hijo de Dios o eres un perverso. Pero cuando eres hijo de Dios, lo cierto es que no todo el mundo tiene la misma madurez. Lo cierto es que nuestra meta es la estatura del varón perfecto. Por eso, hermano, todos en este lugar, todo cristiano en este lugar, en todo momento de su vida, en todo momento de nuestras vidas, estamos creciendo. Aquí nadie puede mirar atrás y decir, oh, aprendan de mí, que soy el más maduro en esta iglesia. Aprendan de mí, que soy el que más sabe teología en esta iglesia. Aprendan de mí, que soy el que más ha hecho cosas en esta iglesia. Nada de eso. Aunque tenemos casos, gracias al Señor aquí no, pero cualquiera aparece hoy, como dijo ese famoso teólogo debajo de cualquier piedra, San Gustavo. Cualquier hoy perdido eso dentro de una iglesia te sale, no, yo sí, en realidad, yo he avanzado, yo he crecido, yo he hecho, yo. Claro, cuando tú ves a una gente que supuestamente en el evangelio te sigue hablando como en el mundo, yo, dice, bueno, sí es verdad, eres tú, todo el tiempo eres tú, porque Cristo no está en ti. Entonces cuando la palabra del Señor nos muestra, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Mira, hermano, esto no es indirecta, esto es directo a la iglesia de los Corintios. Lo que estamos hablando ustedes no lo entienden porque la mayoría de ustedes son unos inmaduros. Es como que alguien dice, ay no me gustó porque en la iglesia oye hablar y que el chisme. ¿Qué es eso? Que en la iglesia no hay chisme. Hay algunos chismosos, pero no todos son así. Eso que hay mentiras, hermano. El problema con el mensaje de la cruz es que muchos asumen que todos los cristianos tienen la misma madurez. Y ojo, porque no deberíamos conformarnos con nuestra vida espiritual como está hoy, independientemente que tengamos más o menos madurez. ¿Por qué? Porque la estatura, hermano, la estatura es el varón perfecto, Jesucristo. No hay medida humana que uno pueda decir, yo quisiera ser como fulano. Fulano no llena los zapatos de Jesucristo. Y aunque sea un hombre santo, todavía no los llena. Y posiblemente en esta vida no los llenará. Pero eso no es justificación, como algunos pudieran decir, no, ¿quién va a llenar? Todo al final, uno no es perfecto, uno no es maduro. Porque hay gente, a mí me llama mucho la atención que hay gente que incluso peca y después pide perdón. Pero otros piden perdón antes de pecar. Te doy un ejemplo, alguien le falla al Señor, tú y yo le fallamos al Señor, nos humillamos delante de él pidiendo perdón. Pero hay otra gente que dice, mira fulano, a ver, que el Señor me perdone. Espérate, no hagas lo que viene después. Sí, es como que dice, eso en la teología está cambiada. ¿Cómo vas a pedir perdón y después vas a pecar? Lo último está mal. Pero así también tenemos personas. Pablo dice, hablamos entre aquellos que están siendo perfeccionados. Esa es la idea de maduros. Otras traducciones usan perfectos. Aquellos que están siendo perfeccionados a la imagen del Cordero. Aquellos que están poniendo sus carnalidades, sus debilidades a otro lado. Te muestro algo. Tú estás convencido de que eres hijo de Dios. Tú dices, bueno, si muero hoy,
Yo estoy convencido que voy a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo habita en mí, porque Él me ha perdonado. Eso no significa, la pregunta no es, ¿tú eres perfecto? ¿Tú no cometes errores? ¿Eso te va a llevar al infierno? No, porque eso no sería, entonces sería un evangelio de salvación por obras o salvación por lo que estoy haciendo. Hermano, por los méritos de Cristo soy salvo y estoy seguro. Pero una cosa que debo entender es que cuando Cristo pone todos sus méritos en mí, tengo que crecer. Tenemos que crecer. Todas las advertencias de las Escrituras nos están instando a crecer. Usted ve a veces gente en la iglesia que llevan 20 años en el evangelio y siguen con las mismas inmadureces. Que no me saludaron, que no me miraron, que dijeron y no me hablaron. Llevas 20 años. Recuerda que la mayoría de las veces que la gente a veces no te saluda porque no te vio, porque los espejuelos no sirven, porque está miope, no porque no seas tú tan... 20 años. Ay, no me gusta, ay, no voy a la iglesia. ¿Y por qué no vas a la iglesia? No, porque anunciaron que hoy lo que hay es eso de lavatorio de pies. Y eso de estarle lavando los pies a la gente. Nada, eso conmigo no va. Yo me humillo ante Dios nada más. Llevas 20 años. La palabra del Señor nos dice, esto que hablamos entre ustedes, esto que mencionamos entre ustedes, dice, esa sabiduría la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, dice el apóstol Pablo, no hubiesen o no habrían crucificado al Señor de la gloria. Hermanos, entendamos esto. Aquellos que están llevando a Cristo a la crucifixión, aquellos que están clavando los clavos en sus manos, que están poniendo la corona de espinas, aquel incluso soldado que está atravesando su costado, aquellos que están llevando todo eso, ellos no tenían ni idea de que ese era el Hijo de Dios. Para ellos era un simple judío, claro, que Dios estaba por encima de todas esas cosas, al control. Por eso, hermano, quiero que piensen. Si yo te digo, el mayor ejemplo para mí, no sé, en la historia que más me inspira, es un hombre que 3 años y medio estuvo hablando con alguien y cuando fue a comenzar lo metieron en una cruz, lo mataron, lo asesinaron y ahí se acabó la historia. Dice, oye, Ale, ponle más drama a esto. Porque... no sé, cuéntanos de alguien que empezó pobre, tú sabes toda la historia, y empezó pobre y se sobrepuso en la vida, que no tenía nadie, y después todos querían seguirle, que en el campo de batalla él era el primero, que él era el que estaba siempre, la gente lo tenía como la luz, como lo más grande, que escribió libros, que después de él todo el mundo habla. Eso, según Hollywood y los parámetros de este mundo, es la persona triunfadora. Pero el mensaje que tú y yo predicamos, yo quiero que tú pienses en esto, hermano. Quizás tú estuviste ahí y tú lo puedes corroborar mejor que muchos. Viene alguien, un loco, y me dice que hay vida después de esto. Y me dice que si pongo mi fe en una gente, que los libros de historia en Cuba dicen que salimos del mono, ¿cómo yo voy a poner la fe ni qué fe? Eso es manipulación. Y más con la historia que en los últimos 60 años que tenemos, que es contra el evangelio, y todo el evangelio es malo. Tanto así que si ves una novela y hay un religioso, es malo, es un sinvergüenza. ¿Sí o no? Sí. Si hay un cura, si hay un pastor, si hay alguien que tenga que ver con la religión, es un bandolero. O es alguien que se está saliendo de ese mundo. Que se está saliendo de ese mundo y ya quiere tener otro tipo de vida. En medio de ese contexto, hermano, en medio de toda la filosofía, que incluso Cuba ha sido más agresiva por la filosofía marxista-leninista de un hombre que está decepcionado de Dios, y lo que quiere hacer es, lo único que puede hacer Dios, que es traer paz, que es traer justicia, que es traer equidad, que es traer armonía, que es traer salvación, que es traer seguridad. Ese hombre con otro más, en su correr a lo loco, se pone a escribir, no, el Estado es el que tiene que salvar, el hombre es el que puede solucionar. Entonces, en medio de toda esa historia, viene alguien que dice, no, Jesucristo es el que puede dar vida. La sabiduría que nosotros hablamos, hermano, evidentemente lo que nosotros hablamos ante Dios, ¿qué cosa es? El único mensaje de salvación y vida eterna. Lo que marca diferencia en este mundo. Si ¿dónde va a pasar el hombre en la eternidad? Si en un lugar de condenación o en la presencia del Señor, la diferencia es Cristo. Y eso es lo que nosotros predicamos. Por eso Pablo dice, esto que nosotros hablamos es una sabiduría que viene de Dios. Porque si los hombres
que le crucificaron la hubiesen entendido, no lo hubiesen llevado a la cruz. Pero aún en el desconocimiento del hombre, aún en la ignorancia de los hombres, se muestra la gloria de Dios, hermano. Porque nada fue contra los planes de Dios. Porque quiero que piensen, algunos pudieran decir, bueno, Jesucristo murió bajo el Imperio Romano, evidentemente el Imperio Romano tiene la primacía sobre ese hombre que decía ser el rey. Pero a la luz del Evangelio, ese imperio simplemente fue una herramienta más en el plan redentor del Señor. Hablaba en estos días con unos estudiantes en el seminario y le decía, ¿cuál es la muerte que por la ley judía debía sufrir Jesús? Y dicen, bueno, ¿cuál es la muerte en el sistema mosaico? Piedra. Pero por las piedras, el que está siendo apedreado no escoge el momento de morir. Muere cuando uno de esos bloques te da en la sien o te da una parte que ya te acaba contigo. Jesús, por la ley mosaica, debía morir apedreado, porque él era un blasfemo, según los fariseos y aquellos perversos. Pero los fariseos dicen, no queremos que sea por nuestra ley, por ustedes. Por eso es que Pilato, hermano, entendamos, por eso Pilato en un momento se lava las manos y dice que bajo nuestra ley no hay por qué condenarlo, él no ha hecho nada contra Roma. Eso que está diciendo que eres judío, arreglo entre ustedes. Pero hermano, la soberanía de Dios, en la omnisciencia de Dios, todos los caminos se están conduciendo a que sea la muerte de cruz, porque hay una frase que dice, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. ¿Recuerda lo que hizo Jesús cuando vienen aquellos hombres a quebrarle las piernas? ¿Por qué le quiebran las piernas? Está demostrado por varios estudiosos que, creo que en algún momento lo hablamos, cuando la muerte de cruz, que el patíbulo que se le pone a los condenados por las piernas, tratan de salir arriba y respirar. Cuando le quiebran las piernas, se suelta completo y el corazón explota. Se muere, se asfixia, se le llena de sangre los pulmones, se ahoga. Cuando viene Jesús, ya había muerto, porque Jesús espera, hermano, Él espera a las 3 de la tarde, la hora del sacrificio. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y posteriormente dice, Padre, en tus manos comiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, dice unos textos, otro dice, entregó su espíritu al Señor. Él, hermano, fue Cristo quien escogió la muerte de la cruz, no los romanos quienes decidieron que fuera por la muerte de la cruz. Fue Cristo que escoge esa muerte para darnos a entender a nosotros que el mensaje más ridículo de la humanidad es el más glorioso y el único que trae salvación a los hombres. Por eso dice, antes bien, como está escrito. Ahora Pablo usa la referencia escritural, dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Todo parece indicar que Pablo está usando Isaías 64:4, pero no lo está usando palabra por palabra. Es decir, está variando el texto, está usando unas solas partes, pero lo interesante dice que lo que está escrito, esto el hombre no lo puede entender. Esto no ha subido a la mente del hombre. Esto no ha subido a su entendimiento. No han estado en su corazón. Pero Dios las ha preparado para los que le aman. ¿Qué cosa? Hay dos partes de este mensaje. Y uno es el mensaje de la cruz. El hombre no lo puede entender. Pero Dios en su voluntad, hermanos, y por medio de la predicación hace efectivo ese mensaje, y muchos son salvos, y muchos son, verdad, iluminados por el Evangelio. Muchos vienen a la salvación, otros rechazan el mensaje, otros no quieren saber del mensaje, pero aquellos que estamos siendo salvados por Jesucristo decimos, Señor, gloria sea tu nombre. ¿Qué es lo que hablamos? Lo que hablamos, aunque parece locura o tontería para este mundo, es la sabiduría de Dios, lo único que puede convertir el corazón. La sabiduría de Dios, hermanos, sobrepasa toda sabiduría humana. Por la gracia del Señor se nos ha dado esta sabiduría del Evangelio. Cuando estamos en Cristo, ya hablamos qué es lo que predicamos, a Cristo crucificado. Cuando estamos en Cristo, ya estuvimos desarrollando qué es lo que hablamos, la sabiduría que viene de Dios. En tercer lugar, cuando estamos en Cristo, ¿qué es lo que recibimos? El Espíritu de Dios. Dice el verso 10, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por si alguien en el aula se estaba tratando de sobresaltar, wow, mira lo que se nos ha dado. Pablo dice, no, esto fue por revelación del Señor. La palabra revelación
en el griego apocalipsis, está dividido en dos partes. Apo, que significa correr, y lupsis, que significa velo. Así que apocalipsis es literalmente correr el velo. Pero lo más increíble de esa historia es que el hombre por sí mismo no puede correr el velo. El hombre por sí mismo no puede llegar a los misterios de Dios. El hombre por sí mismo no puede llegar al conocimiento de Dios. El hombre por sí mismo simplemente ante Dios es nada. Y Pablo dice, pero Dios, este mensaje, esta sabiduría, nos las reveló por el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios, dice, todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. En otras palabras está diciendo, no solo se nos ha dado el mensaje de la cruz, sino las profundidades de ese mensaje. Porque quien habita en nosotros conoce todo de ese mensaje. ¿Por qué? Porque es la tercera persona de la Trinidad, su propio Espíritu Santo. Así que fíjense cómo dice el verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol es, se nos dio su Espíritu. Hermanos, no estamos solos, no estamos huérfanos. ¿A cuánto nos ha pasado en más de una ocasión que nos sentimos solos? Hay muchos o varios momentos en nuestra vida, a lo largo de la vida cristiana, que puede estar nuestra esposa a nuestro lado, nuestros hijos, nuestros hermanos en la fe, pastores, hermanos, pero todos nosotros hay momentos que nos sentimos tan solos, tan solos. Quizás es un momento que estás en un hospital, sabes que todo el mundo está orando por ti, pero hay un momento de desesperación, de agonía, que te sientes tan solo. Yo doy gracias al Señor porque su palabra nos muestra que el Espíritu Santo habita en nosotros, sus hijos, lo sintamos o no lo sintamos. Por eso que todas estas personas que se van dando por las emociones, hermano, las emociones son tan traicioneras. Porque hoy yo hablábamos Marian y yo me hacía una pregunta ayer. Imagínense, nuestra hermana Marian, misionera, me preguntaba ayer, bueno, pastor, en todo momento, ¿tienes muchos deseos por leer la Biblia? Le dije, no. ¿Cómo un pastor va a decir que en todo momento no tiene deseo de leer la Biblia? Le digo, no, porque hay alguien perverso en mí que también responde al nombre de Alex, que está luchando contra mi interior porque no quiere hacer lo que le agrada a Dios. Esto parece religiosamente incorrecto. No digas eso del púlpito. Sí, hermano, sí. Como a veces no tengo deseo ni de congregarme. En una ocasión se levanta un joven y le dice a su mamá, hoy no voy a la iglesia. La mamá le dijo, ¿cómo que no vas a ir? ¿Tienes que ir a la iglesia? No, hoy no quiero ir a la iglesia. La madre le dice, sí. ¿Por qué no vas a ir? Dice, mira, te voy a dar 3 razones, dice la madre. La primera, porque la iglesia es la casa del Señor. Pero no quiero ir. La segunda, porque ahí, aunque hay gente imperfecta, está siendo transformada por el Señor. Sí, pero no quiero ir. La tercera, hijo, porque tú eres el pastor, tienes que ir. Tienes que ir. Hermano, la vida cristiana no es algo que uno siempre disfruta con toda su esencia. De hecho, todo lo que disfrutamos en la vida cristiana es lo que el Señor provoca en nosotros. Cuando dice tanto el querer como el hacer, pero mi carne no quiere y no se deleita y no disfruta. Por si alguna vez te has sentido tan mal de que, ay, pero ¿será normal esto que yo no quiera leer la Biblia? ¿Será normal esto que a veces yo esté viendo, como me dijo un joven en el seminario, pastor, es normal que a veces yo estoy viendo, lo voy a decir en el programa, un programa X que dan en la televisión y me entran unos deseos así y yo digo, ay Dios mío, si lo tuviera delante yo lo hiciera ¡ra! No digas. Yo miré, porque es un estudiante del seminario, le dije, bueno, ya somos 2, vamos a orar porque eso no está bien. No está bien. Pero no es algo que yo estoy diciendo, bueno, tengo el deseo, está bien ejecutarlo. No, es pecado ejecutarlo. Airado, pero no me quedé. Pero él me lo dijo, él lo dijo de verdad. Pero mis amados hermanos, cuando nosotros hablamos del Evangelio, cuando hablamos lo que Pablo dice, nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino del que proviene de Dios. En otras palabras, Pablo le está hablando a creyentes, que le está diciendo, el espíritu de este mundo, ya sea el diablo, ya sean los demonios, ya sea el sistema mundanal, eso nosotros no lo hemos recibido, nosotros nacimos en eso. Pero en Cristo lo que recibimos es el Espíritu de Dios. Lo que recibimos es su palabra. Hermano, por eso
bendita pelea que tenemos cada día por venir a la casa del Señor, cada día por orar, cada día por poner en práctica su palabra. Bendita pelea, porque me recuerda a todo grito que el Cristo crucificado mora en mí. Cuando vemos nuestros hijos, es increíble que Amy tiene 11 meses. Eso provoca la segunda, no sé lo que puede pasar con el tercero. Y la primera tiene 4. Y la segunda. Ali se pone en el corral con ella. Y en estos días hablaba con Yamán y le decía, oye, tú los miras y tú dices, ay, qué hijos de Adán y Eva son. Qué pecadores. ¿Quién le ha enseñado la maldad a ellos? Y Amy, que tiene 11 meses, ya lucha su juguete y forma perreta con 11 meses. Nuestra naturaleza es la más perversa enemiga que tenemos cada uno de nosotros. La diferencia con el que no conoce al Señor es que se deleita y es dominado en esa naturaleza. Nosotros, aunque a veces hay un deleite, hay una lucha constante contra esa naturaleza. Por eso cuando Pablo dice, ¿qué recibimos? Recibimos el Espíritu de Dios. En otras palabras, hermano, si la tercera persona de la Trinidad habita en nosotros, vale la pena seguir peleando porque tenemos todo lo que necesitamos para agradar a nuestro Padre Celestial. Es increíble cómo las religiones de este mundo pelean todos los días y pelean contra su carne, pelean contra su yo. ¿Por qué? Porque ellos están tratando de sentirse bien con su Dios o su religión. Qué bueno que nosotros no tratamos de sentirnos bien con nuestro Dios o con nuestra religión, sino que tratamos de sentirnos mal con nuestra propia naturaleza para agradar a Dios con eso. Como algunos lo han llamado, mortificar nuestra carne, azotar nuestro espíritu. La diferencia de aquellos católicos que tomaban y se pegaban ellos mismos es que nosotros hoy no lo hacemos con un látigo, pero lo hacemos con nuestras oraciones, lo hacemos con nuestras acciones, humillando nuestro yo, humillando nuestra naturaleza. Dice el verso 13, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hermanos, las cosas espirituales son dadas para la iglesia y son practicadas por la iglesia. Quizás a algunos acá les cuesta más trabajo. Es decir, pastor, me cuesta horrores, me cuesta sacar mi tiempo de devoción al Señor. Hermano, esto no consiste en cuánto te cuesta o no. Consiste en que si estás en una batalla, el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para vencer esa batalla. Porque la batalla es contra ti mismo. La batalla es contra tu propia naturaleza. Y todo en este mundo atenta contra nuestra santidad. Por eso es cierto que a veces la gente mira las iglesias y dice, mira cómo hay gente que son hipócritas. Es cierto que a veces tienen razón. Pero a veces eres tú o soy yo que tomamos una mala acción o hicimos una mala acción delante de la gente y aún la gente lo que vio fue esa mala acción y no sabe que fue un error. No es lo mismo cuando es un error o cuando hacemos algo que está mal y le fallamos al Señor y después nos humillamos delante de Él, a cuando es el estilo de vida. Aclaro esto con un punto muy importante. Hermano, Dios juzgará a todos los hombres. Dios va a juzgar a todos esos mentirosos que están dentro de la iglesia. Yo no sé para qué o haciendo qué. Dios se encargará de ello. Por mucho que corra el impío, que engañe a los hombres, que manipule la palabra, que haga todas estas cosas, al final de la historia está Dios en su trono diciendo, ven, que tú vas hacia la izquierda, al lugar de fuego y azufre. Eso es lo que espera para el impío. Eso es lo que espera para aquel que vive en pecado. Hermano, por eso nosotros vemos en la palabra, aunque todo el mundo, todas las personas no están de acuerdo con esto, los bautistas libres y muchos creyentes, lo que vemos es que la seguridad de nuestra salvación siempre va a estar en Cristo. Por eso sigamos agarrados con toda nuestra fuerza de Cristo. No nos movamos de allí. Todas las advertencias, sin santidad nadie verá al Señor. La oración, la palabra, la comunión de uno con otro. Hermanos, necesitamos todos los días de nuestra vida agarrarnos de Cristo. Unos creen que no se pierde, otros creen que sí se pierde todos los días, otros creen que puede que se pierde, pero hermano, yo creo que sí, mientras que estemos en Cristo y agarrados a su palabra, ahí nadie nos puede mover. Solo ahí, hermano. Solo agarrados de Cristo. Cuando estamos en Cristo, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo termina el verso 14 y 16? La mente de Cristo. Pero mira cómo Pablo llega a ese argumento.
Dice, verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La palabra natural viene del griego psíquicos, es decir, el hombre que es dominado por la carne o por las cosas de este mundo. Esa es una definición que da el apóstol Pablo. El no creyente. Dice, el no creyente no puede entender las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque en él no mora Dios. El no creyente no puede discernir la bendición del Evangelio porque para él eso es una estupidez. La palabra locura en el idioma original se traduce como una estupidez. Aunque algunas versiones tratan de rebajar eso y de decir insensatez, ese es el término. Está diciendo Pablo, el hombre no espiritual, el hombre carnal, es ese que repudia y odia las cosas de Dios. Quizás algunos de nosotros en un momento de nuestra vida estuvimos así, que odiábamos el Evangelio, que repudiábamos el Evangelio. Pero el Señor llegó a nuestras vidas y nos cambió de ser odiadores a amadores del Evangelio. Aquellos que dijeron, no, Dios no existe. Hoy le están diciendo al otro, pero muchacho, ¿cómo tú vas a decir que Dios no existe? Hermanos, el Evangelio hace en nosotros un antes y un después. Las cosas espirituales, ¿con qué tienen que ver las cosas espirituales? ¿De qué te habla el hombre natural hoy? El hombre natural hoy te habla de pobreza, miseria, hambre, dinero, abundancia, salud. Esas son las cosas naturales. Pero ¿de qué te habla las cosas espirituales? Pecado, infierno, salvación, gracia, arrepentimiento, misericordia. Por eso Pablo dice, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios no puede entender estas cosas. Hermano, hay una gran diferencia en que usted y yo estudiamos la Escritura y hay temas que no podemos entender en su plenitud, a que no entendemos la esencia del Evangelio. Que el hombre muerto en delitos y pecados solo por medio de Cristo tiene salvación. Esa es la esencia del Evangelio en pocas palabras. Hay términos que exactamente a uno le puede ser más difíciles, pero el problema con esto, fíjense como dice Pablo en versículo 15. Mientras el hombre natural, el psíquico, el que no tiene el Espíritu de Dios, no entiende nada de Dios, en la otra parte dice el espiritual. El hombre viene del griego neumáticos, el hombre que es guiado por el Espíritu de Dios. El espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie. No, esto no significa, como escuché en una ocasión, un teólogo que decía, por eso es que nadie puede juzgar a ningún cristiano. Ah, no. Ah, no. Hermano, a mí me han juzgado injustamente cientos de veces. Quizás en otra ocasión lo han hecho de verdad, porque cometo errores, pero qué injusto es el hombre cuando juzga. Pero eso no es lo que está hablando Pablo aquí. Pablo lo que está hablando aquí es que el hombre que está en Cristo, este mundo que no tiene a Cristo, no le puede aportar nada ni le puede juzgar en cuanto a nada. Y dice, pastor, pero si este mundo es el que más me juzga. Pero mira este religioso, pero mira aquel que se cree, pero mira que dijo esto, que dijo lo otro. No es ese juzgar el que está hablando el apóstol. Cuando Pablo menciona el hombre espiritual, dice, aquel que es absorbido por el Espíritu de Dios, aquel que es dominado por el Señor. Dice, no es juzgado por nadie y él es el que juzga todas las cosas. ¿Por qué? Porque teniendo el Espíritu de Dios, hermano, entendemos que pasamos de ser de los más dignos de lástima a ser dignos de su misericordia. Así que nadie puede juzgarnos a nosotros, porque cuando estamos en Cristo, escuché a alguien que decía en una ocasión, ten paciencia conmigo, porque no soy perfecto, pero sí soy perdonado. Hermanos, no somos perfectos, pero somos perdonados. Y aquellos que somos perdonados en Cristo, estamos caminando y avanzando en cuanto a la perfección. Si en tu vida no estás creciendo, mira, esto no es algo pragmático, pero es un ejemplo. A lo largo de estos años, una de las cosas que he visto tristes es cristianos que en un momento estuvieron fervorosos por el Señor y ha llegado un momento donde ni congregarse es algo que le llama la atención, ni leer la palabra, donde las cosas empiezan a perder sentido. Hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado de eso, porque la Biblia está llena de advertencias de aquellos, como los Gálatas, que en un momento determinado empezaron a girar al sentido equivocado, al judaísmo, y Pablo dice, ojalá se castraran los que están enseñando eso. Ustedes han comenzado por la gracia, ¿cómo van a terminar por la ley? ¿Cómo van a hacer esto? Hermanos, hay muchos enemigos del Evangelio hoy, pero ninguno de esos enemigos puede
contra el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y termina verso 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Creo en algún momento haberle contado a usted algo, y es en el seminario a veces venían esos profesores eminentes, y yo estaba en la primera etapa del seminario, y yo recuerdo, en algún momento creo que les dije eso, yo recuerdo que yo casi siempre me sentaba delante y miraba y escuchaba a esos profesores y decía, wow. ¿Y sabe qué? Yo no sé de dónde saqué eso, pero yo le miraba esta parte aquí del cerebro y yo decía, oye, ay, si uno supiera como él sabe. Claro que algunos eran más cabezones, otros eran más feos, pero yo decía, wow, si uno tuviese esa mente prodigiosa, tú le preguntabas algo y lo que sea te daban respuesta. Hermano, pero en la Biblia nosotros entendemos que Pablo ya tenía esa mente prodigiosa. Y Pablo dice, esto no me es suficiente. Esto no sirve. Entendamos que el hombre espiritual, aquel que es dominado por el Espíritu y que está madurando y que está creciendo, hermano, escuche esto. Tú y yo, si somos salvos, tenemos la mente de Cristo. Y esto no es una profecía, esto es el texto bíblico que nos está diciendo, porque nosotros, dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le va a enseñar? Haciendo citas de pasajes del Antiguo Testamento, dice, ¿quién le va a instruir? Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿A quién se lo está diciendo Pablo? Se lo está diciendo una iglesia que aunque tenía la mente de Cristo, parece que tenían los pies del diablo, porque estaban haciendo cosas contrarias al Evangelio. Y muchos allí que debían estar actuando espiritualmente no estaban llamando la atención. Por eso con esto quisiera terminar. Hermanos, en Cristo estamos completos. Cuando estamos en Cristo tenemos que vivir diferente a este mundo. Cuando estamos en Cristo, nuestras palabras, nuestras acciones tienen que estar enlazadas por el Evangelio y tienen que ser diferentes al mundo. Por eso es que nuestra música tiene que ser diferente a la del mundo. Por eso es que lo que hablamos tiene que ser diferente a lo del mundo. Y no significa que usted hable con la gente del mundo, pero lo que reina en tu corazón es lo que sale en tus palabras y en tus actos. Cuando estamos en Cristo, ¿qué es lo que predicamos? El Cristo resucitado. Ese es el mensaje suficiente. Cuando estamos en Cristo, ¿qué es lo que hablamos? La sabiduría de Dios que ha sido dada por Él. Para el mundo es una tontería, para nosotros es un regalo. Cuando estamos en Cristo, ¿qué es lo que recibimos? Si estamos en Cristo, recibimos el Espíritu de Dios, su Espíritu Santo, hermano. Y somos consolados, confortados y animados todos los días de nuestra vida. Cuando estamos en Cristo, ¿qué es lo que tenemos? La mente de Cristo. Por eso que hay que doblegar nuestra mente, nuestra carne, y decir, Señor, ayúdame. Porque a la iglesia que se le dijo esto, estaban haciendo todo tipo de pecado que estaba mal. Y aún así el apóstol dice, nosotros tenemos la mente del Señor. No sé qué puedas estar enfrentando hoy, pero estoy seguro que tú tienes una o más de una batalla espiritual. Estoy seguro que en áreas de tu vida, porque en la mía me pasa, tengo diferentes batallas, diferentes áreas de mi vida que me cuesta mucho más trabajo serle fiel a Dios con toda mi fuerza. Pero cuando estamos en Cristo, no solo estamos completos en Él, sino que estamos seguros en Él y tenemos todo lo que mi vida espiritual necesita para cada vez más parecerme a Él. Deberíamos analizar nuestras vidas. Si hoy decimos que estamos en Cristo, nuestras palabras no tienen que ver con el Evangelio y nuestras acciones no tienen que ver con el Evangelio. Hermanos, si hay alguien en este lugar que hoy necesita humillarse ante el Señor, delante del Señor siempre hay perdón. Si hay alguien en este lugar que hoy necesita la salvación del Señor, porque creía estar viviendo el Evangelio, en Cristo, solamente en Cristo hay salvación. Y debemos entender que cuando estamos en Cristo, tenemos todo lo que necesitamos de Cristo, no hay justificación. O somos sus hijos, o simplemente somos impíos que creemos ser sus hijos. Para aquellos que son sus hijos, yo voy a terminar con esta oración. Amado Dios, ayúdanos a parecernos más al Cordero. Ayúdanos a parecernos más
a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Ayuda a que nuestra predicación sea el Cristo crucificado, el único mensaje que trae vida y vida eterna. Señor, ayuda a que lo que hablamos sea tu sabiduría. Aunque muchos tenemos diferentes títulos, diferentes estudios, que sea la sabiduría tuya la que tú nos das, Señor, tu revelación, que ya está en tus 66 libros. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestros corazones para poner en práctica tu palabra. Señor, aquello que hemos recibido, aquel que hemos recibido tu Espíritu Santo, gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos confronta, que cuando nos sentimos mal nos da fuerza, que cuando estamos gozosos pone un freno para entender que siempre la gloria será para ti, que nos consuela y anima en todo momento. Gracias por tu Espíritu en tu iglesia. Señor, y gracias porque tú nos has dado tu entendimiento, porque tú nos has dado tu palabra. Ayúdanos a seguir creciendo, pues te tenemos a ti. Bendecimos tu nombre, y si alguien en este lugar, Señor, no te conoce, rogamos que seas en su corazón. Amén y amén.